Entonces, el que se expresa en un lenguaje misterioso, don de lenguas, díganme qué dice. Se beneficia a sí mismo. El don de lenguas es un don de auto-beneficio personal. ¿Para qué sirve? Que yo estoy cayendo en un vicio y no lo puedo superar. En mi oración debo orar en lenguas, para que el Espíritu Santo interceda a través de mí en don de lenguas y ore a Dios de la forma que Él desea para mi propio beneficio. Y el don de lenguas me va a ayudar a ir retirando poco a poco ese vicio. Que tengo el mal vicio de decir malas palabras. ¿Sí? Entonces con el don de lenguas se controla eso. Que soy medio chismoso. Con el don de lenguas se controlan los chismes. Porque le estás consagrando tu lengua a Dios a través del Espíritu Santo. Y cada vez que tú oras en lenguas, menos chismes vas a decir. Porque tu lengua está siendo purificada. Porque el don de lenguas beneficia a sí mismo. ¿Están escuchando? Que no puedo dejar el alcohol, ora en lenguas. Que no puedo dejar el cigarro, ora en lenguas. Que no puedo dejar de ver pornografía, ora en lenguas. Que no puedo dejar de ver a las personas con deseo sexual, ora en lenguas, porque te beneficia personalmente. Que no puedo controlar mi carácter, que me exalto muy fácil y me pongo violento, ora en lenguas. Pero que no es un don, como cualquier persona. O sea, como si hubiera enfermado, lo estás diciendo de lenguas. ¿Sí? No, la lengua es la misma. Tú vas a orar en lenguas, no sabes ni entiendes nada, pero ese orar en lenguas en tu oración personal te va a ayudar a vencer todos esos vicios, cualquier vicio, porque edifica a sí mismo. Sí, pero no, quizás te refiere a dónde hay oraciones en lenguas, dónde No hay eso. No existen oraciones en lenguas escritas. Sí, porque el que tiene el don de lenguas puede orar en lenguas. Y el que no lo tiene, lo puede pedir y puede orar en lenguas. ¿Quién no tiene el don de lenguas? El que no quiere. Ya. ¿Tanto en lenguas entra aquí? ¿Quién no tiene el don de lenguas? El que no quiere. ¿Es para todos? Sí. ¿Quién ora? El que duda, el que desconfía, el que lo desprecia. Pueden ser muchas cuestiones. Porque el don de lengua se pide y Dios te lo da. ¿Sí? Y es muy hermoso. El pedir para interpretarlas también es el don. El hablar en lenguas y pedir interpretación. Las dos cosas. Y a veces te lo puede dar a ti o a otra persona que está orando junto contigo. Pero puede tener uno de los dos. Así es. Y si está uno solo, también lo podemos hacer. Claro, tu oración personal. Estoy diciendo que lo pueden orar en su oración personal. Y pueden orar en lenguas cuantas veces quieran. Y durante el día. Pero sigamos. Entonces el don de lenguas beneficia a quien lo ejercita. ¿Queda esto claro? Beneficia a quien lo ejercita, te beneficia en todas las áreas de tu vida. ¿Lo dice o no el texto sagrado? ¿Es palabra de Dios? ¿Es un don del Espíritu? ¿Y lo vamos a despreciar? Es un don del Espíritu. Entonces se beneficia a sí mismo el que ora en lenguas. En cambio, el que profetiza contribuye al bien de la iglesia. Porque ya vimos las tres características. Beneficia espiritualmente, anima, consuela, exhorta, enseña. ¿Sí? En la profecía. Pero ¿ambos carismas son necesarios? Sí. ¿Debemos anhelar todos los carismas? Sí. ¿Por qué? Porque son manifestaciones del amor de Dios para nosotros. ¿Los carismas contribuyen en nuestra santificación? Sí. ¿Y en la de los demás?
Por eso la iglesia en 2000 años ha sido carismática, ¿sí? ¿Y seguirá siendo? Sí. ¿Está abierta a los dones del Espíritu? Toda la vida. Unos más, otros menos. ¿Por qué unos menos? Porque no tienen el conocimiento. Porque a mayor conocimiento de los dones, mayor apertura a ellos. Entre menos los conozco, menos me abro a ellos, porque no los conozco, los ignoro. Pero entre más los conozco, más me abro a ellos. Y en mi oración Dios me los puede dar. ¿Queda esto claro? Hay que ser sensibles. Desearía que todos ustedes tuvieran el don de hablar en lenguas, pero prefiero que también tengan el don de profecía, ambos. San Pablo dice, está bien, tienes el don de lenguas, qué bueno, ejercítalo, pero también busca el obtener el don de profecía. Porque entre más dones tengas, ¿cuál es el resultado? Más frutos. ¿Qué más? Más edificación de la iglesia. Podré servir más. Seré más eficaz en el reino de Dios. ¿Sí o no? Cuando una persona tiene muchos dones, ¿beneficia más que el que no tiene? Sí. Entre más dones, más te usa el Espíritu Santo. Porque son para el servicio de la iglesia. Por eso hay que estar abiertos a los carismas que Él nos quiera dar. No solo los que a ti te gustan, sino los que Él te quiera dar. Y tú pídelos. Y a lo mejor el Señor te va a dar un carisma que nunca imaginaste. Y cuando te da un carisma, te da la capacidad para desarrollarlo. Dios nunca te va a dar un carisma si no tienes la capacidad. Cuando Él te lo da, es porque Él sabe que tú tienes ya la capacidad para ejercitarlo. ¿Sí? Dios no se equivoca. El carisma es como una semilla que el Espíritu Santo siembra en la tierra de tu corazón. Entre más fecunda es la tierra, más rápido va a florecer y dará muchos frutos. Así operan los carismas. Enseguida, como es un don controversial que estamos escuchando, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, y vean lo que ocurrió. Capítulo 2, verso 1. Sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Lo tienen? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Dónde estaban? En el cenáculo, en el aposento alto. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Lean. Y comenzaron a hablar en lenguas. Ahí deténganse. ¿Y comenzaron a qué? Don de lenguas. ¿A todos se los dio el Señor ahí? A todos. ¿Y Pedro comenzó a orar en lenguas? ¿Y Juan? ¿Y Mateo? ¿Y ahí estaba la Virgen María? ¿Y también comenzó a orar en lenguas? Todos. ¿La Virgen María oraba en lenguas? Todos los santos. Unos más, otros menos. Unos más discretos. ¿Juan Pablo II oraba en lenguas? Sí. ¿Teresa de Calcuta? Sí. Padre Pío, Luisa Picarreta, todos los santos. Porque es una manifestación del amor de Dios para beneficio propio y de los demás. Entonces comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu les movía a expresarse.
Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. El don de lenguas tiene dos facetas. El don de lenguas tiene dos facetas. Todos los oían, ¿qué? Hablar en don de lenguas, pero en su propia lengua materna de ellos. Don de lenguas, A y B. Don de lenguas, glosolalia. Y don de lenguas, genoglosia. ¿Habían oído hablar de esto? No. La glosolalia es el don de lenguas ininteligible. Es orar en el espíritu, es balbucear, es tararear, hablillas, arrullos, locuere. ¿Sí? Porque el don de lenguas a través de la historia ha recibido muchos nombres. Entonces la glosolalia es el don de lenguas tradicional, el balbucear con un lenguaje ininteligible que nadie entiende, solo Dios. ¿Cómo se llama eso? Glosolalia. Así lo llaman los teólogos. Glosolalia, don de lenguas. La genoglosia es la segunda faceta del don de lenguas, que es el orar en lenguas, pero con muchos idiomas. Juan Pablo II tenía los dos. Juan Pablo II tenía el don de la glosolalia y genoglosia, por eso hablaba idiomas y dialectos. No porque era un políglota. Un políglota es el que estudia idiomas. Cuando el Papa Juan Pablo II estaba en el Amazonas, hay muchas etnias, tribus, y cada tribu hablaba su propio dialecto. ¿Cómo se iba a comunicar con ellos el Papa Juan Pablo II? ¿Mediante un traductor? Sería muy difícil y complicado. Y cuando llegaba Juan Pablo II, y estaba ahí el clan, la tribu, y estaban los principales sentados así en las piedras, y llegaba Juan Pablo II y se sentaba y empezaba a dialogar con ellos, sin conocer el dialecto. Hasta los mismos asesores del Papa se impactaban. Y luego dejaba ese grupo, avanzaba y llegaba otra etnia diferente con otro dialecto, e interactuaba y se reía y platicaba y le hablaban y él respondía en el dialecto. ¿Qué don estaba operando? Genoglosia. Y nosotros veíamos el observatorio romano y decía, Juan Pablo II salió al balcón papal el 25 de diciembre y dio un saludo de Navidad en 52 idiomas. Tú dices, eso no es humano, ¿quién hace eso? Y con una forma así, tras, uno tras otro, le ponía el micrófono y empezaba, en 52 idiomas, con una facilidad, daba el mensaje de Navidad. ¿Qué don estaba ejerciendo en él? Genoglosia. El padre Raniero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia, también tiene los dos dones. Cuando vino a México al Congreso de Monterrey de sacerdotes, porque él da a los sacerdotes mundiales a los sacerdotes, y tanto en la Santa Sede, es el predicador del Papa. Y él llegó con un traductor, porque él habla muchos idiomas, muchísimos, y dio su conferencia en italiano. Y el traductor en español, pues,
a veces el traductor no es muy preciso en la traducción. Y el padre es muy fluido en su predicación, es muy bueno. Es de los más grandes predicadores que ha habido en la historia. Entonces este sacerdote santo capuchino se frenaba mucho por la lentitud del traductor y se desesperaba. Y luego si el traductor traducía mal, él tenía que corregirle. Entonces ya cuando con muchas dificultades concluyó el retiro. Pero volvería al año siguiente. El padre Raniero canta la mesa. Raniero canta la mesa. Tiene muchos libros. Y de hecho tiene un libro que habla de los carismas. Canta la mesa. Como la mesa canta la mesa. Él tiene muchos programas con Madre Angélica en EWTN. Y si tú pones Raniero canta la mesa, te aparece en YouTube un montón de conferencias y sus libros. Tiene muchísimos libros. Y él es uno de los impulsores de la renovación carismática en el mundo entero. Y cuando llegó, antes de que se fuera, en el retiro de Monterrey, le dijo a los padres: si Dios me concede la gracia, el próximo año que venga, vendré hablando en español. Y es un padre que anda por todo el mundo, Una persona con tantas ocupaciones en un año va a aprender una lengua en modo perfecto. Pues no. Pues cuando llegó al siguiente año a México, al segundo retiro mundial de sacerdotes, empezó a hablar en español, pero fluidísimo. ¿Saben qué hicieron todos los padres? Se pusieron de pie y no dejaban de aplaudir, porque veían la claridad del don de la genoglosia del padre Raniero canta la mesa. Y ha venido varias veces, estuvo en Hacienda La Providencia de un congreso. Y es un sacerdote muy santo y muy carismático. Y en su libro, bellamente, habla del don de lenguas, interpretación, profecía. Él es un gran teólogo y biblista, es el que le predica al Papa en los retiros en Semana Santa. Él viene siendo el predicador de la Casa Pontificia desde Juan 23. Tiene más de 90 años ya. Y nosotros estuvimos con él en Roma en varios retiros. Y nos dio cursos de carismas ahí en el Vaticano, con líderes de las comunidades de alianza carismáticas, y también estaban los líderes internacionales de la renovación carismática. Y no se imaginan todo lo que ahí se vivía hermosísimo acerca de los carismas que hoy les estoy hablando. Y también se le da a los misioneros. Y lo tenía el Padre Pío. El Padre Pío solo hablaba italiano. Y no confesaba gente en alemán, en japonés, en chino, en español, en francés, en ruso. Y no entablaba con ellos diálogo. Y él les entendía y yo les entendía. Y él nada más estaba hablando en italiano. Y su confesor le decía: Padre Pío, ¿cómo le haces? El Espíritu Santo. Como un sacerdote que solo habla italiano va a confesar a gente de todo el mundo. Y tenía hijos espirituales de los 5 continentes. Y contestaba todas las cartas. ¿Qué hacía cuando le llegaba al Padre Pío una carta en ruso, o en chino, o en japonés, o en español, o en inglés, o en francés, o en alemán? Si él nada más hablaba italiano, y todas las contestaba. Y las contestaba en alemán, y las contestaba en ruso, y las contestaba en español. ¿Cómo le hacía? Las leía, las entendía, y escribía en todos los idiomas y se las mandaban. Y todas estas cartas existen, están en el Museo del Padre Pío, como testimonios de que él poseía el don de lenguas, genoglosia. ¿Y quién le ayudaba a hacer toda esa traducción y a escribir las cartas? Los ángeles. Los ángeles rodeaban la celda de Padre Pío y tenían los ángeles: a ver, tú ordéname las de alemán, tú las de ruso, tú las de chino, y tenía un montón de ángeles ahí, y a través de los ángeles él contestaba las cartas y las enviaba a sus hijos espirituales. Padre Pío. Sorprendente, ¿no? Son los carismas del Espíritu Santo, que los vemos en las vidas de los santos.
porque Dios quiere edificar su iglesia. El don de lenguas es el milagro que eclipsa la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Dios confundió las lenguas de los hombres y los desgregó, ¿verdad? Pues en Pentecostés Dios destruye la Torre de Babel. Ya no hay más obstáculo con el don de genoglosia. Interesante, ¿verdad? ¿Sí sabían eso de Padre Pío? No. Son los santos. Conozcan más las vidas de los santos y verán. Así, unos quedaron desconcertados porque los oíamos hablar en nuestra propia lengua, donde genoglosia. Todos sorprendidos, admirados, decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua materna? Había ahí partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de pasos, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios, don de genoglosia. Y por eso San Lucas menciona de todas las nacionalidades que venían y todos les entendían, por el don de genoglosia. Pero ahí mismo se produce el don de lenguas, glosolalia. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban: ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban. Un don controversial. Se burlaban y decían: están, porque los oían balbucear, tararear en el espíritu. Y decían: no, esos están bien alcoholizados. Por eso arrastran las palabras y no se les entiende nada. Era el don de lenguas glosolalia. Ininteligible, inenarrable. El Espíritu Santo orando a través de ellos, según la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? Sí. ¿Quieren el don de lenguas? Sí. Pues pidan. Ahora, seguimos. Están borrachos. ¿No decían así? Sí. Estaban confundidos porque no sabían qué pasaba. A unos los oían orar en genoglosia y a otros en glosolalia. A los que oraban en genoglosia les entendían, pero a los que oraban en glosolalia no. Y por eso decían: están borrachos. Pero Pedro tomó la palabra y les dijo: no, señores, no estamos borrachos como ustedes suponen, sino que se ha cumplido la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro empieza a predicar con el poder del Espíritu Santo, y al término de su predicación se convirtieron 3,000 personas, porque era una predicación ungida. Y en la predicación todos lo entendían. Estaba profetizando, y su profecía todos la entendían, aunque fueran de diferentes idiomas. Operaba en la profecía de San Pablo el don de la genoglosia. ¿Andan confundidos atrás? Seguimos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Sí? Volvamos al manual. Dice enseguida: el don de lenguas causó problemas desde la primera vez que se manifestó el día de Pentecostés. Hechos 2, 12, 13. Es donde nos quedamos. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban: ¿qué significaba esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían: están, ya lo tienen ahí en el apunte. Les transcribimos el texto para que lo tengan ahí. Ahora, dos realidades distintas del don de lenguas. Don de lenguas devocional y don de lenguas en mensajes. 1. Don de lenguas devocional. Es el más común. Se trata de un don de oración
que no necesita interpretación. ¿Queda claro? Tú puedes orar en lenguas en tu casa. Hasta puedes ir manejando y puedes estar orando en lenguas. Al comulgar, silenciosamente puedes estar orando en lenguas. Al término del rosario puedes orar en lenguas. Y puedes hacerlo en silencio, puedes hacerlo en murmullo, puedes hacerlo en voz alta y puedes hacerlo cantando. ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que dije o no? Cuando Dios te da un don es para que tú lo uses cuantas veces sientas necesidad. ¿No te ha pasado que ocurre una tragedia, un choque y tú lo presenciaste? En ese momento ¿no te choqueas? ¿Sí o no? Y te impactas, te pones nervioso, has visto algo, un choque, algo pasó, un siniestro. ¿Les ha tocado? ¿Se puede orar con facilidad? No, ¿verdad que no? Como que cuesta porque estás perturbado. Ahí opera muy bien el don de lenguas. Y te llenas de paz, de serenidad. Pero no así en voz alta. Internamente tú, como hay accidentados, pasó esto, ves sangre, ves niños allá, ves personas, ocurrió un siniestro en la carretera o en la ciudad, algo pasó, entonces tú empiezas a orar en lenguas y Dios te da una tranquilidad y estás intercediendo por todas esas personas, o que fallecieron, o que están en agonía, que están heridos, etcétera. Y tú con tu don de lenguas puedes estar orando. Como en ese momento no puedes hacer una oración mental muy tranquila por la presión del ambiente tenso, lo que ha ocurrido, el don de lenguas es muy eficaz en esos momentos. Porque aquel que posee el don de expresarse en un lenguaje misterioso no habla a los hombres sino a Dios, pues movido por el Espíritu dice cosas misteriosas que nadie entiende, solo Dios. Ahí está el texto. El don de lenguas devocional es la oración con o en el Espíritu Santo. Es nuestro propio espíritu que habla a Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando tú oras en lenguas, ¿qué ocurre en el ámbito espiritual? Pues el Espíritu Santo se derrama, se funde con tu espíritu humano. Y el Espíritu Santo, al tomar tu espíritu, eleva esas oraciones en lenguas, según la voluntad de Dios. Por eso es tan eficaz. Y al diablo no le gusta que oremos en lenguas. Le rechinan los oídos, porque es una oración tan directa, tan perfecta, tan bella, tan santa, porque no tiene nada de ti, porque no está actuando el intelecto. Es una oración del Espíritu a tu espíritu y dirigida al Padre. Parece simple, ¿verdad? ¿Y saben qué? Lo es. Así es. Entre más sencillas son las cosas de Dios, son más santas y más agradables a Él. Dice enseguida, es un don de alabanza, pero también es un don de intercesión y es un don de edificación propia. Ahí está en su apunte. Alabanza, intercesión y edificación propia. ¿Quieres alabar a Dios? Puedes comenzar orando en lenguas. O empiezas orando en lenguas en español y luego metes oración en lenguas en glosolalia. O puedes combinar. ¿Sí? Cuando reuníamos al grupo de jóvenes en la parroquia, orábamos así, de esas maneras. Y los del ministerio tenían el don de lenguas en canto. No. Una cosa sublime. Porque como de por sí ya tienen una voz privilegiada y saben cantar bonito, impostar y son bien afinados, y con las guitarras, el teclado, empezábamos a orar y ellos empezaban a orar en don de lenguas, en glosolalia, pero cantando. Y hacían unas polifonías, unos coros así, unos más arriba, unos más abajo, unos tonos, otros otro. Y luego les decían, oye, ¿lo ensayaron? No, es inédito.
¿No lo ensayaron? No, es inédito. ¿Quién se los inspiró en el momento? El Espíritu Santo. Y cualquiera diría, no, estuvieron ensayando muchísimo para hacer esos sonidos de polifonía increíble. Es el canto inspirado. Es el Espíritu Santo que los toma. Cuando estábamos en Roma, que les digo, con el padre Raniero Cantalamessa, en las misas, porque cada día teníamos una misa, y venían diferentes cardenales, y había montones de sacerdotes, muchos sacerdotes, obispos, religiosas, religiosos, y habíamos como 300 laicos, éramos los que más. Nosotros abarrotábamos. Entonces, cuando las misas, ellos las concelebraban, estaban los cardenales, los sacerdotes, todos de blanco, y luego el padre Raniero Cantalamessa, o el cardenal Estanislao Rilko, ¿saben quién es? Él es el encargado de la Secretaría Vaticana para la Pastoral Juvenil. Él es el encargado de los jóvenes. Y parece que ya es el encargado de los matrimonios. El cardenal Estanislao Rilko, también carismático como el padre Raniero Cantalamessa. Y cuando ellos presidían, después de la comunión, el momento de silencio que les digo, y como había unos corazos italianos que estaban ahí, impresionantes, había violines y había chelos y había trompetas, clarinetes, o sea, una orquesta que se llamaba Ministerio de Música Gesù, en italiano, Gesù. Tienen sus discos, todos así bien vestidos, como una orquesta. Y siempre estaban en todos lados ambientando. Y como ya los conocían los cardenales, entonces el cardenal Estanislao o el padre Raniero Cantalamessa decía, muchachos, ayúdenos con el canto inspirado, vamos a orar en lenguas. Entonces todos de pie. Entonces el padre agarraba el Santísimo, dentro de la misa, agarraba el Santísimo y pum, lo ponía. Y luego lo elevaba y decía, adórenlo. Entonces era así con el canto y todos en lenguas, es una cosa extraordinaria. Y duraba ese momento como 15, 20 minutos, y ya hasta que todo se iba callando suavemente, y quedaban todos en un silencio total de adoración. Y ya decía el cardenal, póstrense, todos postrados. Y dejaban un silencio, no eran unas misas que decías que no acabe esta misa, aquí quiero quedarme. Así como en el Tabor, hagamos 3 chozas, Señor. Hagamos 3 chozas, ¿no? Eran momentos, parte del retiro espiritual. Entonces dice, esto se hace en el orden de esta manera. Entonces ellos, como cardenales, guiaban las oraciones. El Papa sí iba a ser presente, pero se enfermó, Juan Pablo II en esa ocasión, y mandó una carta muy bonita. Y luego el Papa se reunió en privado con todos los obispos que estaban ahí, cardenales, y les habló de los dones. Y les dijo, no impidan que se ore en lenguas. La recomendación de San Pablo. Porque no podemos obstaculizar el actuar de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces los dones no es tu gusto, no es tu complacencia. Es voluntad de Dios. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, contigo o sin ti, el Espíritu Santo se manifestará. Pues qué mejor que sea con nosotros, ¿no? ¿O no? Es como la Eucaristía, está ahí todos los días. ¿Y quién la toma? El que quiere. Y si no quieres, no vayas, pero ahí sigue estando. Contigo o sin ti, el sacerdote todos los días la está celebrando. ¿Sí o no? Ahora va a depender de ti el ir o no ir a tomar el cuerpo y la sangre del Señor. Pero nadie te va a obligar. Pero no porque tú no vas, pues vas a juzgar a los que sí van. No. Dale gracias a Dios que ellos tienen esa gracia de ir todos los días. Pero no impidas que se vaya a misa todos los días. Es lo mismo con los carismas. ¿La Eucaristía es un carisma? Sí. ¿Y es para todos? Sí. ¿Y todos la consumen? ¿La confesión es un carisma? Sí. ¿Y es para todos? Sí. ¿Y todos se confiesan? No. Lo mismo pasa con los dones. ¿La Biblia es un carisma? Sí. ¿Y todos la leen? No. Pero los que la leen se benefician.
Y los que no la leen, pues no se benefician. Es lo mismo, así es el don de lenguas, el don de profecías, el don de sanación, el don de discernimiento, el don de todos los dones, ahí están. Dios te dice, hijo mío, este es el banquete de los dones. Toma los que tú quieras. Los puse para tu amor. Entonces ahí está la Eucaristía. ¿Quieres tomarla? Tómala. Ahí está la capilla de adoración perpetua. ¿Quieres ir? Adora. ¿No quieres ir? No vayas, pero no juzgues a los que sí van. Y entre más vas, pues más riqueza espiritual. Y entre más comulgas, más riqueza. Entre más te acercas a la Biblia, más riqueza. Entre más ejercitas los dones, pasa lo mismo. Hay que estar abiertos. ¿Sí? ¿El rosario es un don? ¿Y todos lo rezan? No, no todos. Pero los que lo rezan, ¿les beneficia? Y a los que no lo rezan, pues no, porque no lo rezan. Así son los carismas. Entonces, Señor, inclúyeme en tu vida carismática. Porque todos los dones son carismas. Del Espíritu Santo, ¿para bien de quién? De la iglesia. Alabanza. Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para recaer de nuevo en el temor, sino que han recibido el espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar Abba Padre. Y cada vez que tú dices Abba Padre, ¿quién te está inspirando? El Espíritu Santo. Es decir, Padre, el mismo Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora permanezcamos con Él, para ser luego con Él glorificados. Entonces, cuando tú empiezas a alabar, a vitorear, exaltar, clamar a Dios, lo puedes hacer en español y en don de lenguas, porque es un don de alabanza. Pero también es un don de intercesión. Y ustedes como mamás y papás pueden interceder por sus hijos con el don de lenguas, para que se retiren los vicios de tus hijos. Puedes orar en don de lenguas por tu matrimonio.